Me quedé de pie en la entrada de la subasta de bienes raíces de lujo, mi reloj Cartier, el último vestigio de mi antigua vida, brillando bajo las lámparas de cristal, mientras que una carpeta de planes cuidadosamente orquestados reposaba pesadamente en mi maletín de diseño. El mismo maletín analizado que alguna vez había contenido los papeles del divorcio ahora contenía el plan de mi venganza, documentos que demostraban mi capacidad para comprar todas las propiedades que mi exmarido había soñado tener. Antes de volver al tema, dinos desde dónde estás sintonizando y, si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo muy especial para ti. No me pasó desapercibida la ironía cuando recordé cómo me había dejado sin nada más que deudas y promesas incumplidas hace apenas 18 meses. El opulento salón de baile del Four Seasons bullía con el silencioso murmullo de los inversores inmobiliarios de élite de San Francisco. Sus ricos susurros resonaban en las columnas de mármol y los ventanales que iban del suelo al techo y ofrecían vistas panorámicas de la bahía. La dorada luz del sol otoñal se filtraba a través del cristal, iluminando el borde de mi copa de champán intacta, un objeto que había estado sosteniendo durante la última hora mientras estudiaba la sala con calculada precisión. Me acomodé la manga de mi blazer negro de Chanel, una inversión reciente en mi nueva personalidad, y sentí el peso de decenas de miradas curiosas. Para ellos, yo era un misterio, la mujer desconocida que había aparecido en su radar 6 meses atrás, adquiriendo metódicamente propiedades en los barrios más prestigiosos de la ciudad. Pero para el hombre que acababa de entrar por la puerta, se suponía que yo no era más que un recuerdo lejano, una advertencia sobre la ruina financiera. Alexander Reynolds entró en la habitación con la misma confianza arrogante que una vez me había cautivado hasta el punto de casarme con él. Su alta figura estaba envuelta en un traje hecho a medida que probablemente costaba más que los pagos mensuales de la hipoteca de la mayoría de las personas. Las canas en sus sienes se habían vuelto más pronunciadas desde la última vez que lo había visto, lo que se sumaba al aire distinguido que cultivaba con tanto esmero. Detrás de él iba su nueva esposa, Victoria, cuyos zapatos low-bottom de suela roja resonaban contra el suelo de mármol como un metrónomo que marcaba la cuenta regresiva de su inminente caída. El familiar dolor en mi pecho había sido reemplazado hacía tiempo por una determinación fría y calculada. Observé cómo recorrían la sala. La sonrisa ensayada de Alexander nunca llegó a sus ojos mientras saludaba a los magnates inmobiliarios de la ciudad, las mismas personas que una vez me habían rechazado cuando la noticia de mi quiebra había circulado en sus círculos. Con qué rapidez se habían creído su historia cuidadosamente elaborada sobre mi incompetencia financiera, sin cuestionarse nunca cómo una exitosa banquera de inversiones podía haber sido sorprendida por el elaborado plan de su marido. Bebí un sorbo de champán deliberadamente, permitiéndome saborear el momento. El catálogo de subastas que tenía frente a mí enumeraba 3 propiedades de primera en Pacific Heights, todas mansiones históricamente significativas que Alexander había codiciado abiertamente durante años. Propiedades que hasta hace poco habían estado fuera de su alcance, pero su última aventura finalmente lo había puesto en posición de pujar por ellas, o eso creía. La sala seguía llenándose de compradores potenciales, sus voces creaban una sinfonía de poder y privilegio de la que alguna vez fui parte. Reconocí muchas caras. Timothy Walsh, el multimillonario tecnológico que se había echado atrás en 2 oportunidades en acuerdos con Alexander, Sarah Cavanaugh, la promotora inmobiliaria que había sido mi mejor amiga hasta el escándalo, se había arruinado, y James Morrison, el banquero de inversiones que me había sustituido en la empresa tras las manipulaciones de Alexander, había destruido mi reputación. Mis dedos recorrieron el borde de mi teléfono, donde esperaba leer un correo electrónico de mi investigador privado. 6 meses de planificación meticulosa habían conducido a este momento. Cada adquisición de propiedades, cada inversión estratégica, cada rumor cuidadosamente diseminado en los círculos inmobiliarios había sido orquestado para ese día. La misma atención metódica a los detalles que una vez me había convertido en uno de los principales banqueros de inversión de la ciudad había sido reutilizada para algo mucho más personal. Un camarero pasó por allí ofreciendo nuevas copas de champán. Me negué con un movimiento sutil de cabeza, recordando la última vez que había asistido a un evento en esa misma sala. Había sido mi última aparición pública antes de que todo se desmoronara, la noche en que Alexander había presentado a Victoria como su colega, mientras nuestro matrimonio aún estaba intacto. La noche antes de que descubriera la elaborada red de engaños financieros que había tejido utilizando mis credenciales, mi reputación y mi confianza, el recuerdo ya no me dolía.
En cambio, avivó el fuego de satisfacción que ardía en mi pecho mientras pensaba en los documentos que había en mi maletín. Papeles que demostraban que era el propietario de las empresas fantasma que habían estado adquiriendo sistemáticamente todas las propiedades en las que Alexander había mostrado interés durante el año pasado. Propiedades que se revelarían como parte de la misma sociedad de cartera al final de la subasta de hoy. El sutil cambio en la energía de la sala señaló el inicio inminente de la subasta. Alexander guió a Victoria hacia un asiento privilegiado en la primera fila, con su mano apoyada posesivamente en la parte baja de su espalda, el mismo gesto protector que una vez había usado conmigo. Observé cómo se inclinaba para susurrarle algo al oído, probablemente prometiéndole una de las mansiones de Pacificates como su futuro hogar, la misma promesa que una vez me había hecho a mí sobre otras propiedades, antes de orquestar mi ruina financiera y dejarme sola para enfrentarme a los acreedores. Me moví a mi asiento asignado, elegido deliberadamente para estar en el campo de visión de Alexander, pero lo suficientemente lejos para mantener la ilusión de coincidencia. El subastador se acercó al podio, su presencia exigía atención inmediata. Mientras la sala se sumía en un silencio expectante, sentí que el peso de mis últimos 18 meses de cuidadosa planificación convergía en ese único momento. La gruesa pala de subasta se sentía sólida en mi mano. La número 49, una elección deliberada porque era el número de propiedades que Alexander había intentado adquirir antes de que yo comenzara a superarlo sistemáticamente a través de mi red de empresas fantasma. Pronto se daría cuenta de que cada adquisición fallida, cada oferta perdida, cada compra frustrada había sido orquestada por la mujer que había subestimado, la mujer a la que había dejado en bancarrota y sola, sin sospechar nunca que resurgiría de las cenizas de su traición para convertirse en su oponente más formidable en el despiadado mundo de los bienes raíces de lujo. El subastador se aclaró la garganta y los últimos murmullos de la conversación se apagaron. Me permití una pequeña sonrisa mientras abría mi cartera, lista para la actuación de mi vida. Después de hoy, Alexander Reynolds aprendería que algunas deudas no se pueden saldar mediante la bancarrota y que la venganza, como la propiedad inmobiliaria de primera, tiene que ver con la ubicación, la ubicación, la ubicación. La familiar danza del poder y el privilegio se desplegó ante mí mientras observaba a Alexander moverse por la sala con una facilidad practicada. Cada apretón de manos, cada risa cuidadosamente sincronizada, cada toque estratégico de su mano en el hombro de alguien estaba coreografiado con la precisión de un hombre que había construido su imperio sobre el arte de la manipulación. Lo observé moverse entre la multitud de la élite de San Francisco, recordando cómo una vez me había fascinado ese mismo encanto calculado. Victoria flotaba detrás de él, desempeñando su papel a la perfección con un vestido escarlata de Valentino que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Su brazalete de diamantes atrapaba la luz con cada gesto, una nueva incorporación a su colección que reconocí del mismo joyero que una vez había medido mi anillo de compromiso. No me pasó desapercibida la ironía, Alexander siempre había sido predecible. Desde su elección de joyas hasta su selección de víctimas, desde mi posición estratégicamente elegida cerca de la esquina este de la sala de subastas, podía observar sin llamar la atención. La antigua Sara habría sido obvia en su vigilancia, pero 18 meses de planificación cuidadosa me habían enseñado el poder de la invisibilidad. Observé cómo Timothy Wall se acercaba a Alexander. El apretón de manos duró una fracción de segundo, un detalle que confirmaba el informe de mi investigador privado sobre sus recientes tratos privados. A pesar de la apariencia externa de cordiales relaciones comerciales, yo sabía la verdad sobre las grietas bajo la superficie de la fachada cuidadosamente construida de Alexander. James Morrison, mi antiguo colega, se mantenía al margen de la conversación, su expresión ansiosa delataba su desesperada necesidad de la aprobación de Alexander, la misma expresión que había visto en las reuniones de la junta directiva antes de que Alexander orquestara mi caída. James había asumido mi puesto en la empresa con sospechosa comodidad, sin cuestionarse nunca cómo una mujer con mi historial podía haber cometido de repente errores financieros tan devastadores. Ahora, al verlo reír demasiado fuerte ante los chistes de Alexander, pude ver la inseguridad que lo convertía en un peón tan fácil en nuestro mundo de bienes raíces de alto riesgo. El peso de mi pluma Montblanc me resultó tranquilizador mientras tomaba notas sutiles en mi portafolios, documentando cada interacción, cada conversación susurrada. Hace 18 meses, aprendí por las malas que en este mundo todo tiene que estar documentado. Cada detalle aparentemente insignificante puede convertirse en una munición crucial. La misma atención al detalle que una vez me convirtió en uno de los principales banqueros de inversiones de la ciudad ahora tenía un propósito diferente.
Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia, calculando no solo los beneficios económicos, sino el momento preciso de máximo impacto. La entrada de Sarah Cavanaugh provocó un cambio sutil en la energía de la sala. Su reputación de promotora inmobiliaria despiadada la precedía, e incluso la sonrisa confiada de Alexander se desvaneció levemente cuando se acercó a su grupo. Recordé innumerables cenas en su mansión de Pacific Heights, donde una vez me había llamado su mejor amiga. La misma amiga que le había dado la espalda cuando estalló el escándalo, aceptando la versión de los hechos de Alexander sin cuestionarla. Ahora, al verla besar las mejillas de Victoria, pude ver el cálculo detrás de su calidez. Sarah siempre había sido hábil para alinearse con el poder. El recuerdo de mi última conversación con Sarah surgió sin que lo pidiera. Habían pasado 3 días desde que se supo que yo había cometido un delito financiero. Lo siento, dijo con la voz cargada de compasión de alguien que dice una frase bien ensayada, pero tengo que proteger mi reputación en este mercado. La misma reputación que ella había construido en parte gracias a los negocios que yo la había ayudado a conseguir durante nuestra amistad. La traición me había dolido en ese momento, pero ahora me sirvió como otro recordatorio de por qué cada paso de mi plan tenía que ser impecable. Un joven camarero se acercó a mi rincón y me ofreció champán recién hecho. Rechacé la oferta con un gesto sutil, notando cómo sus ojos se posaban con curiosidad en mi rostro. Sin duda había trabajado allí el tiempo suficiente para reconocer a los protagonistas habituales de nuestro mundo de bienes raíces de lujo, tratando de recordar dónde me había visto antes, pero la mujer que intentaba recordar, la que una vez había llamado la atención en estos eventos, ya no existía. En su lugar estaba sentada alguien mucho más peligrosa, una mujer que había aprendido a convertir la invisibilidad en poder. La voz de Alexander se escuchó por toda la sala mientras se lanzaba a contar una de sus historias favoritas, la de su primera adquisición inmobiliaria importante en Nab Hill. Lo había oído incontables veces durante nuestro matrimonio, viéndolo embellecer distintos detalles según su audiencia. Ahora captaba las sutiles inconsistencias en su relato, las mentiras cuidadosamente elaboradas diseñadas para posicionarlo como el brillante estratega que había visto potencial donde otros veían riesgo. La verdad, que solo yo conocía, era mucho menos halagadora. Ese trato, como tantos otros, se había logrado mediante una manipulación cuidadosamente disimulada y una prestidigitación financiera. Victoria se reía en todos los momentos oportunos, con la mano apoyada posesivamente en el brazo de Alexander. Tenía la misma expresión que yo había tenido una vez, una mezcla de adoración y orgullo que ahora reconocí como la mirada de alguien que aún no se había dado cuenta de que era solo otra pieza de su elaborado juego. Me pregunté si ella sabía de las irregularidades en sus recientes adquisiciones inmobiliarias o si, como yo, solo descubriría la verdad cuando fuera demasiado tarde. La sala se había llenado más a medida que se acercaba la hora de inicio de la subasta, el aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros y ambición apenas disimulada. Observé cómo llegaban más rostros familiares: Marcus Blackwood, el gerente de fondos de cobertura que había sido el compañero de tenis y confidente de Alexander, Isabella Torres, la magnate hotelera internacional que una vez me había ofrecido ser socia antes de que las maquinaciones de Alexander destruyeran mi credibilidad, y Robert Freeman, el ejecutivo bancario que había firmado los documentos que sellaron mi ruina financiera. Cada uno de ellos había desempeñado su papel en mi caída, ya fuera a sabiendas o como peones involuntarios en el plan de Alexander. Ahora, al observarlos agruparse en sus grupos sociales habituales, pude ver las líneas invisibles de poder e influencia que los conectaban a todos, las mismas conexiones que había pasado los últimos 18 meses mapeando y manipulando, posicionándome a través de empresas fantasma y compradores intermediarios para perturbar su orden cuidadosamente mantenido. Una sutil vibración de mi teléfono atrajo mi atención. Un mensaje de mi investigador privado me confirmó que todo estaba en orden para la siguiente fase de nuestro plan. Me permití un momento para apreciar la simetría de todo, como la misma atención al detalle que Alexander había utilizado para orquestar mi quiebra ahora sería el instrumento de su perdición. Cada propiedad que había perdido a manos de compradores misteriosos durante el año pasado, cada acuerdo que había fracasado inexplicablemente, había sido cuidadosamente orquestado para conducir a este momento. La asistente del subastador comenzó a distribuir los documentos finales de registro, con sus tacones haciendo un ruido eficiente sobre el piso de mármol.
Observé cómo Alexander recibía sus documentos, su confianza era evidente en la forma casual en que miraba los detalles de las propiedades que creía que pronto serían suyas. La misma confianza que lo había cegado a las sutiles señales de mi reaparición en el mercado, impidiéndole conectar los puntos entre su reciente serie de adquisiciones fallidas y la mujer que había subestimado. A medida que la sala se instalaba en la anticipación previa a la subasta, sentí el peso de mi cartera, llena de evidencias de empresas fantasma, compradores intermediarios y adquisiciones cuidadosamente planificadas, presionando contra mi pierna. Cada documento que contenía representaba una hebra de la red que había tejido alrededor del imperio de Alexander, cada pieza colocada para desencadenar una cascada de revelaciones que expondrían no solo sus manipulaciones pasadas, sino también la debilidad fundamental de su mundo cuidadosamente construido, su incapacidad para imaginar que la mujer que había destruido pudiera resurgir, más inteligente y más peligrosa que antes. La subasta comenzó con el sutil golpe del mazo del subastador, cuyo sonido recorrió el salón de baile del Four Seasons como un guijarro que perturba el agua quieta. Sentí que se me aceleraba el pulso cuando Jeffrey Hammond, el famoso subastador conocido por gestionar las ventas de propiedades más prestigiosas de San Francisco, se aclaró la garganta y se ajustó las gafas de montura metálica. El momento que había orquestado durante 18 meses finalmente estaba empezando a desarrollarse. Damas y caballeros, la voz culta de Hammond se escuchó en la silenciosa sala. Bienvenidos a la exclusiva subasta inmobiliaria de hoy. Comenzamos con el lote número 1, 2847 Broadway Street, una histórica mansión en Pacific Heights con 7 habitaciones, 9 baños y vistas despejadas de la bahía. Sus palabras fueron acompañadas por impresionantes fotografías que aparecieron en las enormes pantallas detrás de él, mostrando la propiedad que sabía que Alexander más codiciaba. Observé cómo Alexander se inclinaba hacia adelante en su asiento, su lenguaje corporal delataba su intenso interés a pesar de su expresión cuidadosamente mantenida de indiferencia casual. La mano de Victoria descansaba sobre su brazo, sus uñas lacadas en rojo se hundían ligeramente en su manga. No podía decir con certeza si era un gesto de apoyo o de posesión. Desde mi posición podía ver la leve sonrisa que se dibujaba en las comisuras de su boca, la misma sonrisa que una vez había confundido con calidez genuina, pero que ahora reconocía como su señal de victoria anticipada. Comenzaremos la subasta con $28 millones, anunció Hammond con el mazo en alto. ¿Oigo 28 millones? La paleta de Alexander se levantó de inmediato, un gesto de confianza que atrajo miradas de complicidad de quienes lo rodeaban. Su declaración de intenciones fue recibida con murmullos de aprecio por parte de la multitud. Después de todo, este era exactamente el tipo de decisión audaz que esperaban de él. Lo que no sabían era que cada aspecto de este momento había sido cuidadosamente planificado, hasta la propiedad exacta que abriría la subasta. 28 millones de parte de Reynolds, reconoció Hammond. ¿Oigo 29? Una paleta se levantó desde el fondo de la sala, uno de mis compradores por poder, justo en ese momento. 29 millones desde el número 63. Vi cómo la mandíbula de Alexander se tensaba casi imperceptiblemente. Esta fue la primera desviación de sus planes cuidadosamente trazados, pero ciertamente no la última. Su remo se elevó de nuevo sin vacilar. 30 millones. Los siguientes minutos se desarrollaron exactamente como yo había previsto. El precio subió de forma constante mientras mis compradores intermediarios ejecutaban su danza cuidadosamente orquestada, impulsando la puja al alza con cada subida. La postura inicialmente segura de Alexander empezó a mostrar sutiles signos de tensión. Los músculos de sus hombros se tensaron. Su traje a medida y la mano que sostenía el remo se tensaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A 38 millones, muy por encima del precio de venta esperado de la propiedad, Alexander lanzó una mirada interrogativa a James Morrison, quien asintió levemente. Sabía por mi información que 38 millones era precisamente el límite de lo que la última financiación de Alexander podía soportar. Había organizado los préstamos con cuidado, aprovechando sus propiedades existentes y los recursos de su empresa para asegurarse de poder conseguir esta mansión. Lo que él no sabía era que yo ya había adquirido participaciones mayoritarias en 2 de los bancos que le proporcionaban la financiación. 40 millones, gritó otro de mis compradores indirectos, lo que provocó un murmullo de sorpresa entre la multitud. La oferta era astronómica incluso para los estándares de Pacific Heights. La pausa de Alexander fue notable esta vez.
Podía ver los cálculos que se hacían detrás de sus ojos mientras sopesaba sus opciones. Su reputación exigía que siguiera pujando, pero sus limitaciones financieras empezaban a afectarle. Victoria le susurró algo al oído con expresión apremiante. Después de un momento que pareció interminable, su remo se elevó de nuevo. 41 millones. La siguiente oferta llegó al instante. 45 millones. La sala quedó en silencio. Incluso Hammond pareció momentáneamente sorprendido por el salto agresivo. El rostro de Alexander permaneció sereno, pero pude ver el ligero temblor en su mano cuando bajó el remo. Se volvió para hablar tranquilamente con James Morrison, con las cabezas inclinadas juntas en una conversación apremiante. Desde mi ángulo pude ver la capa de sudor que comenzaba a formarse en la frente de Morrison. 45 millones por primera vez. La voz de Hammond rompió la tensión. 45 millones por segunda vez. El remo de Alexander se quedó en el suelo. El mazo cayó con un chasquido decisivo. Se vendió al postor número 63 por 45 millones de dólares. La pérdida de la primera propiedad fue solo el comienzo. A medida que la subasta avanzaba hacia el segundo lote, otra mansión en la que Alexander había expresado abiertamente su interés, el patrón se repitió. Mis compradores por poder surgieron en momentos cruciales, empujando los precios más allá de los límites de financiación cuidadosamente acordados. Con cada oferta perdida observé los cambios sutiles en su comportamiento, la forma cada vez más frecuente en que se aflojaba la corbata, la forma en que sus dedos tamborileaban ansiosamente contra su muslo, la creciente tensión en su mandíbula. Cuando llegó la tercera propiedad, su agarre y los susurros en la habitación se habían vuelto más pronunciados. El invencible Alexander Reynolds no estaba logrando hacerse con ninguna de las propiedades que se había propuesto, y en el despiadado mundo de los bienes raíces de lujo, semejante exhibición pública de debilidad era como una muestra de sangre en el agua. Observé cómo Sarah Cavanaugh se inclinaba para susurrarle algo a Timothy Walsh, mientras ambos lanzaban miradas especulativas en dirección a Alexander. Las mismas personas que una vez me habían abandonado para proteger su reputación ahora empezaban a cuestionar la suya. La ironía era exquisita. El momento crucial, el que había planeado durante meses, llegó durante la subasta de la cuarta propiedad. Cuando Hammond anunció la oferta inicial, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto. Justo a tiempo, un socio mío que trabajaba en uno de los principales periódicos financieros de San Francisco, publicó un artículo que cuestionaba la estabilidad de las recientes aventuras inmobiliarias de Alexander. En cuestión de minutos, los teléfonos de la sala comenzaron a zumbar a medida que la historia se difundía por las redes sociales de élite de la ciudad. Observé cómo Alexander cogía su teléfono y se le ponía pálido al leer la notificación. Sus ojos recorrieron toda la sala con la mirada, sin duda notando que la gente miraba abiertamente sus pantallas y luego a él. La compostura perfectamente conservada de Victoria se quebró un poco mientras leía por encima de su hombro y se llevó la mano a la garganta en un gesto de angustia. El artículo detallaba un patrón de actividades financieras sospechosas relacionadas con recientes adquisiciones de propiedades intentadas por la empresa de Alexander. No lo acusaba explícitamente de irregularidades, pero las implicaciones eran claras para cualquiera que entendiera la industria. Más importante aún, insinuaba futuras revelaciones sobre la verdadera propiedad de varias propiedades clave que no había logrado adquirir durante el año pasado. Los susurros en la habitación se hicieron más fuertes y pude ver el momento exacto en que Alexander se dio cuenta de que su mundo cuidadosamente construido estaba comenzando a desmoronarse. Sus ojos escudriñaron la habitación frenéticamente, sin duda buscando aliados entre los rostros que alguna vez le habían sonreído con tanta facilidad. Pero en nuestro mundo, la lealtad seguía al poder, y las primeras grietas en su fachada ya estaban apareciendo. James Morrison había comenzado a distanciarse de Alexander, sus instintos de supervivencia aparentemente prevalecían sobre su lealtad. Sarah Cavanaugh ya estaba enfrascada en una intensa conversación con su abogado, sin duda tratando de distanciarse de cualquier posible repercusión. Las mismas personas que una vez me habían dado la espalda ahora comenzaban a alejarse de él. Fue entonces, en ese momento de creciente caos, cuando los ojos de Alexander finalmente encontraron los míos al otro lado de la habitación. Sostuve su mirada fija, permitiéndome esbozar una pequeña sonrisa cómplice, como la que me había dedicado una vez cuando creía que había ganado. En sus ojos apareció la comprensión, seguida rápidamente por la incredulidad y luego,
lo más satisfactorio, el miedo. Después de 18 meses de cuidadosa planificación, verlo finalmente comprender que su caída había sido orquestada por la mujer a la que había subestimado fue mejor que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. La voz del subastador seguía sonando de fondo, pero la atención de la sala se había desviado. La apariencia cuidadosamente conservada de los negocios civilizados se había resquebrajado, revelando la brutal realidad del poder y las consecuencias que se escondían debajo. Mientras el mundo de Alexander comenzaba a desmoronarse en tiempo real, permanecí completamente inmóvil en mi asiento, testigo silencioso de la destrucción que había orquestado. La perturbación que había planeado estaba completa, pero esto era solo el comienzo de su caída en desgracia. Mientras el caos estallaba en la sala de subastas, mi mente retrocedió al momento preciso, exactamente un año atrás, cuando mi transformación de víctima a vencedora había comenzado. Recuerdo que estaba bajo la lluvia frente a un pequeño café en el distrito central de Hong Kong, con la mano temblando ligeramente mientras leía un correo electrónico que lo cambiaría todo. El mensaje era de Li Beijian, mi antiguo cliente de la banca de inversiones, y contenía solo 4 palabras: aún creo en ti. Esas palabras habían sido mi salvavidas, habían llegado exactamente cuando había tocado fondo. Había huido a Hong Kong después de la quiebra, utilizando lo que me quedaba de ahorros y el único activo que Alexander no había logrado tocar, una pequeña herencia de mi abuela de la que él no sabía nada. Aunque él suponía que yo estaba arruinado y que me escondía por vergüenza, en realidad estaba sentando las bases para la estrategia de adquisición de propiedades más elaborada que San Francisco había visto jamás. Li Wei no solo me había ofrecido confianza, sino también recursos. Como uno de los magnates inmobiliarios de mayor éxito de Asia, recordaba cómo lo había ayudado a navegar por las complejas aguas de la inversión inmobiliaria estadounidense años atrás. Más importante aún, nunca había creído las historias sobre mi supuesta incompetencia financiera. Una mujer que cuadriplicó mi cartera en 2 años no comete errores de principiante, había dicho durante nuestra primera reunión en su reluciente oficina con vista al Puerto Victoria. Esa reunión había durado 6 horas, durante las cuales yo había expuesto mis sospechas sobre los métodos de Alexander y mi plan para exponerlas. Li Wei había escuchado atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas agudas que ayudaron a refinar mi estrategia. Al final de la noche no solo había aceptado convertirse en mi socio silencioso, sino que también me había presentado a su red de discretos inversores internacionales que operaban a través de complejas redes de empresas fantasma. Los 3 meses siguientes fueron intensos, los pasé entre Hong Kong, Singapur y Dubái, construyendo una red de entidades financieras tan intrincada que hasta los mejores contables forenses tendrían dificultades para relacionarlas conmigo. Todas las empresas eran legítimas, cada transacción estaba meticulosamente documentada, pero las estructuras de propiedad estaban deliberadamente ocultas a través de múltiples capas de corporaciones internacionales. Yo había aprendido de los métodos de Alexander, pero a diferencia de él, yo me aseguraba de que todo lo que hacía fuera técnicamente legal, pero extraordinariamente complejo. Mi primer paso fue adquirir una pequeña empresa de gestión de propiedades en Delaware, que luego compró una participación mayoritaria en una empresa de inversiones con sede en Singapur, que a su vez poseía acciones en múltiples sociedades de cartera de bienes raíces en 3 continentes. Esta estructura laberíntica me permitió comenzar a adquirir propiedades sin levantar sospechas. Cada compra se realizó a través de una subsidiaria diferente, cada transacción fue manejada por diferentes bufetes de abogados y cada acuerdo se estructuró de manera única para evitar revelar información. ¿Algún patrón? Recordé la primera propiedad que le había arrebatado a Alexander, un hotel boutique en Nob Hill que había estado negociando comprar durante meses. A través de mi red de fuentes, me había enterado exactamente de cuánto planeaba ofrecer y me había lanzado 24 horas antes de la fecha de cierre programada con una oferta en efectivo que los vendedores no pudieron rechazar. La propiedad había ido a parar a una de mis empresas fantasma, registrada en las Islas Caimán y que operaba a través de una cuenta bancaria suiza. La expresión de su rostro cuando el acuerdo fracasó fue mi primera muestra de satisfacción, aunque él no tenía idea de que yo estaba detrás de todo. Ese éxito me envalentonó y durante los meses siguientes me centré sistemáticamente en cada propiedad en la que él mostró interés. Cada adquisición fue cuidadosamente planificada para que pareciera aleatoria, cada compra se hizo a través de una entidad diferente. Cada transacción fue diseñada para drenar lentamente sus recursos mientras se veía obligado a participar repetidamente en guerras de ofertas que no podía ganar. La formación del Li Wei había sido inestimable durante este periodo.
Me había enseñado el arte de la paciencia en la guerra inmobiliaria, mostrándome cómo utilizar el tiempo y la psicología del mercado como armas. El sector inmobiliario no se limita a los edificios, había dicho. Se trata de comprender la naturaleza humana. La posición más fuerte es aquella que tu oponente no sabe que tienes. Siguiendo su consejo, contraté a un equipo de investigadores privados para que siguieran todos los movimientos de Alexander en el mercado inmobiliario. Cada almuerzo, cada visita a una propiedad, cada expresión casual de interés. En cada edificio que analizaba, yo construía un mapa completo de sus adquisiciones previstas, siempre adelantándome a sus planes. La parte más satisfactoria había sido observar cómo iba agotando gradualmente sus recursos financieros, tratando de conseguir propiedades que se le escapaban una y otra vez. Sus dedos. Cada adquisición fallida lo obligaba a asumir más deuda, a apalancar más activos y a realizar movimientos financieros más arriesgados. Yo conocía sus patrones. Él nunca se echaría atrás en una propiedad que quisiera. Su ego no se lo permitiría. Esa previsibilidad fue la que yo usé en su contra, llevándolo a una trampa cuidadosamente preparada por él mismo. Mi equipo de analistas financieros, todos ellos contratados a través de empresas consultoras independientes para mantener la discreción, había seguido de cerca cada préstamo, cada punto de apalancamiento, cada manipulación financiera que había empleado. Observé cómo gradualmente agotaba sus líneas de crédito, estiraba sus recursos y comenzaba a tomar medidas cada vez más desesperadas para mantener su apariencia de éxito. El verdadero golpe maestro había sido adquirir participaciones mayoritarias en 2 de los bancos regionales de los que dependía para obtener financiación. Esto se había logrado mediante una serie de adquisiciones de participaciones minoritarias por parte de diferentes empresas offshore, cada una aparentemente sin relación entre sí, pero todas controladas en última instancia por mi sociedad matriz principal. Me había llevado 6 meses y casi la mitad de mi capital disponible, pero me dio el poder de monitorear sus movimientos financieros desde adentro y, cuando fuera el momento adecuado, comenzar a restringir sutilmente su acceso al crédito. Mientras estos recuerdos fluían por mi mente, observé a Alexander al otro lado de la sala de subastas, sabiendo que apenas estaba comenzando a comprender la magnitud de su situación. Las propiedades que había perdido hoy eran solo la parte visible del iceberg. En las siguientes 24 horas, descubriría que la mayoría de las propiedades que no había podido adquirir durante el año anterior estaban en realidad controladas por una sola entidad, mi principal sociedad de cartera, que pronto se revelaría como uno de los mayores propietarios de propiedades en San Francisco. El expediente en mi maletín contenía pruebas de cada transacción, cada sociedad fantasma, cada movimiento estratégico que había realizado. Más importante aún, contenía pruebas de cómo había utilizado medios totalmente legales para lograr lo que él había hecho mediante fraude y manipulación. Todos los documentos estaban listos para ser entregados a la prensa, mostrando cómo una mujer a la que él había subestimado lo había superado en su propio juego. Mi teléfono vibró suavemente, otro mensaje de Li Wei. Todas las transferencias finales completadas, jaque mate, lo permití. Sonreí levemente sabiendo que en ese preciso momento, la propiedad de varias propiedades clave se estaba transfiriendo a mi sociedad matriz principal. Consolidando mi posición como uno de los propietarios inmobiliarios más importantes de la ciudad, el momento fue preciso, diseñado para coincidir con el momento en que Alexander sería más vulnerable. Al observar las conversaciones susurradas y las miradas preocupadas que se escuchaban en la sala, supe que la élite inmobiliaria de San Francisco estaba a punto de descubrir que la mujer a la que habían rechazado hacía 18 meses había surgido de las cenizas de la bancarrota para convertirse en su colega más poderosa. Todas las personas que me habían dado la espalda pronto se darían cuenta de que habían respaldado al jugador equivocado en este juego de alto riesgo. La satisfacción que sentí no se debía solo a la venganza, sino a la justicia que se había hecho a través del mismo sistema que Alexander había intentado utilizar en mi contra. Mientras que él había recurrido al fraude y la manipulación, yo había construido mi resurrección sobre una planificación meticulosa y estrategias comerciales legítimas. Su caída no se produciría por la violación de leyes, sino por la superación de la estrategia de la mujer que él creía demasiado débil para defenderse. La sala de subastas se había transformado en un campo de batalla de susurros y llamadas telefónicas apresuradas. La creciente comprensión de los sucesivos fracasos de Alexander se extendió por todo el mundo como ondas de choque después de un terremoto. Pero permanecí completamente inmóvil en mi asiento, un ojo sereno en el centro de la tormenta que había creado.
Cada sonido de una notificación en los teléfonos reunidos, cada conversación apresurada, cada mirada preocupada era otra pieza de mi victoria que encajaba perfectamente en su lugar. Vi cómo el mundo cuidadosamente construido de Alexander comenzaba a fracturarse a su alrededor. Su teléfono no había dejado de sonar desde que se publicó el artículo. Sin duda, sus abogados, inversores y socios le exigían explicaciones. Victoria se había disculpado hacía 10 minutos y sus Louboutins se retiraron apresuradamente hacia el baño de mujeres. Pero no antes de que me diera cuenta de la mirada de pánico apenas disimulada que había en sus ojos. La misma mirada que yo había tenido 18 meses atrás, cuando mi propio mundo había implosionado. James Morrison ahora evitaba abiertamente los intentos de Alexander de llamar su atención. De pronto me encontraba enfrascado en una conversación con 2 promotores inmobiliarios cerca del bar. Pude leer el cálculo en su actitud. El mismo instinto de supervivencia que lo había llevado a distanciarse de mí durante mi caída ahora lo impulsaba a abandonar a Alexander. En nuestro mundo, la lealtad duraba solo lo que duraba el poder. Sarah Cavanaugh se había posicionado estratégicamente cerca de la salida, con el teléfono pegado a la oreja mientras hablaba en susurros urgentes. Incluso desde el otro lado de la habitación, pude leer cómo se formaban sus labios. Las palabras, el control de daños y la distancia. No me pasó inadvertida la ironía. Ella había usado las mismas frases cuando cortó lazos conmigo, siempre la primera en abandonar un barco que se hunde. Un movimiento sutil me llamó la atención cuando Timothy Wall salió del salón de baile. Sin duda se dirigía a su oficina para reevaluar sus recientes acuerdos con Alexander. Sabía por mi inteligencia que tenían 3 grandes proyectos de desarrollo en marcha, todos los cuales serían analizados a la luz de los acontecimientos de hoy. El castillo de naipes se estaba derrumbando exactamente como yo lo había planeado, cada reacción desencadenaba otra en una danza de destrucción perfectamente coreografiada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Li Wei. Se inició la segunda fase, y todos los documentos se publicarán en las principales publicaciones financieras en los próximos 30 minutos. Me permití un pequeño sorbo de agua, sintiendo el contraste del líquido fresco con la cálida satisfacción que se extendía por mi pecho. El artículo que había sacudido a la sala fue solo el primer disparo. Las verdaderas bombas aún estaban por llegar. Alexander estaba ahora de pie cerca del podio, enfrascado en lo que parecía ser una acalorada discusión con su abogado principal, Michael Davidson. Podía ver la tensión en los hombros de Alexander, la forma en que su mano izquierda se ajustaba constantemente la corbata, un tic nervioso que recordaba de nuestro matrimonio, uno que solo aparecía cuando se sentía realmente amenazado. El rostro sereno de Davidson mostraba signos de tensión mientras revisaba algo en su tableta, probablemente revisando la evidencia cada vez mayor de su precaria posición. El subastador había pedido un breve intermedio, una práctica habitual entre las ofertas de lotes importantes, pero el momento no podría haber sido más perfecto para mis propósitos. Le dio tiempo a la noticia para difundirse, permitió que los rumores se hicieran más fuertes y, lo más importante, le dio tiempo a todos en la sala para procesar las implicaciones de lo que estaban presenciando. Sentí una presencia a mi lado y me di vuelta para encontrarme con Isabella Torres, la magnate hotelera, deslizándose con gracia en el asiento vacío junto al mío. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero pude ver el profundo interés en sus ojos oscuros. Una mañana bastante interesante, murmuró, y su acento agregó un toque musical a la sutileza. Me limité a asentir, manteniendo la compostura. Isabella había sido una de las pocas que había expresado en privado sus dudas sobre la versión de Alexander sobre mi caída, aunque se había mantenido neutral en público. Uno podría preguntarse, continuó en voz baja, si hay más en esta historia de lo que parece. Su mirada era penetrante y supe que estaba juntando las piezas más rápido que la mayoría. Isabella no había construido su imperio hotelero internacional siendo lenta para reconocer los cambios en el poder. Sostuve su mirada fijamente, permitiendo que una leve sonrisa se dibujara en las comisuras de mi boca. El mercado inmobiliario está lleno de sorpresas, respondí y mi voz tenía el peso justo para confirmar sus sospechas, sin decir nada explícito. Sus ojos se abrieron ligeramente y vi el momento de reconocimiento, la comprensión de que estaba sentada junto al arquitecto de la caída de Alexander. En la habitación, vi a Robert Freeman, el ejecutivo bancario que había firmado mi ruina financiera, recogiendo apresuradamente sus cosas. Su rostro había perdido su habitual color rojizo,
reemplazado por una palidez enfermiza que sugería que comprendía las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Había dado su visto bueno a los documentos manipulados de Alexander sin la debida diligencia, y ahora esa decisión estaba volviéndose en su contra. Una nueva ola de murmullos recorrió la sala a medida que más teléfonos se iluminaban con notificaciones. La segunda ola de revelaciones comenzaba justo a tiempo. Observé cómo las expresiones de la gente cambiaban al leer la nueva información, la exposición detallada de cómo un misterioso holding había adquirido sistemáticamente propiedades de primera clase en San Francisco durante el año pasado, todas propiedades en las que Alexander había expresado públicamente su interés. El artículo no me nombraba directamente, pero exponía un patrón que sería imposible de ignorar para cualquiera que estuviera familiarizado con los actores involucrados. Más importante aún, planteaba preguntas sobre la estabilidad financiera de las recientes empresas de Alexander, insinuando las posiciones sobreendeudadas y las maniobras desesperadas que había empleado en sus intentos fallidos de conseguir propiedades. Victoria había regresado al lado de Alexander, pero su lenguaje corporal había cambiado sutilmente. Ella estaba un poco apartada de él, con sus manos perfectamente cuidadas agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. Reconocí la mirada en sus ojos, la misma que había tenido cuando comencé a sospechar que mi esposo no era el hombre que yo creía que era. Las semillas de la duda habían sido plantadas y sabía por experiencia que crecerían rápidamente en el suelo fértil de la sospecha. Un movimiento cerca de la entrada me llamó la atención cuando Marcus Blackwood entró en la habitación con expresión seria. Como compañero de tenis y confidente de Alexander, seguramente acababa de recibir la noticia sobre el tercer artículo, el que detallaba la red de empresas fantasma y sus conexiones con propiedades específicas. Observé cómo se dirigía directamente hacia Alexander, ignorando los intentos de los demás de llamar su atención. El mensaje que le transmitió hizo que el rostro de Alexander perdiera el poco color que le quedaba. La satisfacción que sentí no se debía solo a la venganza, sino a la justicia que se había hecho a través del mismo sistema que Alexander había intentado utilizar en mi contra. Mientras que él había recurrido al fraude y la manipulación, yo había construido mi resurrección sobre una planificación meticulosa y estrategias comerciales legítimas. Su caída no se produciría por el incumplimiento de las leyes, sino por haber sido superado en maniobras por la mujer que él había considerado demasiado débil para defenderse. Podía sentir el peso del momento a mi alrededor, la culminación de 18 meses de planificación cuidadosa cristalizando en este ejemplo perfecto de revelación. La sala seguía bullendo de especulaciones y preocupaciones, pero yo permanecí inmóvil, permitiendo que el caos se arremolinara a mi alrededor mientras mantenía mi posición de observación calculada. Cada reacción, cada salida apresurada, cada conversación susurrada era otra nota en la sinfonía de la caída de Alexander, una composición que yo había orquestado con minuciosa precisión. La siguiente oleada de revelaciones sería aún más devastadora, y coincidiría con la reanudación de la subasta. Mientras veía cómo el mundo de Alexander se desmoronaba pieza por pieza, no solo sentí la satisfacción de la venganza, sino el profundo y resonante placer de saber que lo había vencido en su propio juego, utilizando las mismas herramientas y métodos que él creía dominar. Abda, el entreacto estaba llegando a su fin y Jeffrey Hammond estaba regresando al podio. La sala había pasado de su anterior atmósfera de competencia refinada a una cargada de tensión e incertidumbre. Había llegado el momento de mi último movimiento, el que me transformaría de observador silencioso en el indiscutible actor de poder en el mundo inmobiliario de San Francisco. Me levanté de mi asiento con deliberada gracia, sintiendo el peso de mi blazer Chanel sobre mis hombros como una armadura. La cartera que tenía en la mano contenía documentos que harían añicos los últimos restos de la fachada cuidadosamente construida de Alexander. Cada paso que daba hacia el podio resonaba contra el suelo de mármol, atrayendo la atención del grupo disperso que seguía enfrascado en conversaciones urgentes en susurros. Señor Hammond, grité y mi voz se oyó claramente en toda la sala. Creo que es hora de hacer un anuncio importante sobre los procedimientos de hoy. El subastador hizo una pausa. Su experiencia con subastas de alto riesgo era evidente en la forma en que evaluó rápidamente la situación, y me hizo un gesto profesional con la cabeza. Alexander levantó la cabeza de golpe al oír mi voz, sus ojos se abrieron con una mezcla de reconocimiento y horror. La sala quedó en silencio mientras me dirigía hacia el frente, el taconeo de mis tacones contra el mármol era el único sonido en el aire repentinamente quieto. La mano de Victoria se quedó congelada a medio camino de su boca, su lápiz labial perfectamente aplicado estaba ligeramente corrido por el nerviosismo al morderse.
Damas y caballeros, comencé con voz firme y segura. Creo que es hora de que aclaremos un poco los acontecimientos de hoy. Abrí mi portafolios y saqué una elegante tableta, que activé para proyectar en las pantallas que había detrás del podio. Mi nombre, como algunos de ustedes recordarán, es Catherine Morrison Reynolds, aunque recientemente he vuelto a mi apellido de soltera, Catherine Morrison. Los susurros comenzaron de inmediato, pero continué, mi voz los atravesó con autoridad. Durante el año pasado, a través de mi holding, Morrison Global Ventures, adquirí participaciones mayoritarias en varias propiedades importantes en el área de la Bahía de San Francisco. Con solo deslizar el dedo, apareció un mapa en las pantallas que mostraba docenas de propiedades resaltadas en rojo, cada una de ellas un edificio que Alexander había intentado comprar. Estas adquisiciones, todas realizadas mediante transacciones legítimas y completamente documentadas, representan una inversión total de más de $2.000 millones en bienes raíces de primera calidad en San Francisco. Otro deslizamiento me permitió ver un gráfico complejo de estructuras corporativas. Cada propiedad fue adquirida a través de varias compañías subsidiarias, todas controladas en última instancia por Morrison Global Ventures. Pude ver al abogado de Alexander Davidson escribiendo frenéticamente en su teléfono, sin duda tratando de verificar la información que le estaba presentando. Sarah Cavanaugh se había acercado, y su intento anterior de distanciarse había quedado en el olvido ante esta dramática revelación. James Morrison se había puesto pálido, probablemente al darse cuenta de que su rápido abandono de mí 18 meses atrás había sido un error de cálculo catastrófico. La subasta de hoy ha dejado en claro que ciertas partes, descansé brevemente con la mirada en Alexander, han estado actuando bajo la idea errónea de que podían continuar con su patrón de adquisiciones agresivas sin consecuencias. Hice una pausa para que el peso de mis palabras se hiciera sentir. Eso termina hoy. Con otro toque en mi tableta, nueva información llenó las pantallas, registros financieros detallados que mostraban cómo las recientes aventuras inmobiliarias de Alexander se habían construido sobre bases financieras cada vez más inestables. Como nuevo accionista mayoritario de Pacific West Bank y Bay Area Credit Union, siento que es mi deber informar a esta asamblea que todos los préstamos y líneas de crédito pendientes serán sometidos a una revisión inmediata para comprobar su cumplimiento. El impacto fue inmediato. Alexander se puso de pie de un salto con el rostro desencajado por una mezcla de rabia e incredulidad. No puede, empezó, pero lo interrumpí con suavidad. Puedo y lo he hecho, dije con voz de acero. Cada transacción, cada empresa fantasma, cada adquisición de propiedad ha sido meticulosamente documentada y verificada por 3 firmas de auditoría independientes. Hice un gesto hacia mi tableta, donde ahora aparecían los logotipos de prestigiosas firmas de contabilidad. A diferencia de algunos, creo en mantener registros impecables. La sala estalló en un caos controlado. Los teléfonos se utilizaban frenéticamente, las conversaciones susurradas se volvían más urgentes y pude ver que varios personajes poderosos en la sala reevaluaban rápidamente sus lealtades. Victoria se había distanciado físicamente de Alexander. Su anterior muestra de unidad se evaporó por completo. Además, seguí con mi voz abriéndose paso entre el caos. Estoy anunciando la formación del fideicomiso inmobiliario Morrison, que adquirirá propiedades adicionales en toda el área de la bahía. Me permití esbozar una pequeña sonrisa. Nos interesan especialmente las propiedades que han sido, digamos, mal administradas por sus actuales propietarios. La implicación era clara para todos los presentes en la sala. No estaba simplemente revelando mi poder. Estaba declarando la guerra a todo el imperio inmobiliario de Alexander. Las pantallas que tenía detrás de mí mostraban una serie de propiedades que actualmente eran propiedad de su empresa, cada una de ellas marcada con posibles irregularidades en su financiación. Para aquellos interesados en discutir posibles asociaciones o transiciones de propiedades, añadí, sacando una tarjeta de visita de mi cartera y levantándola. Mi oficina aceptará reuniones a partir de mañana por la mañana. Sospecho que a algunos de ustedes les resultará beneficioso concertar citas lo antes posible. La reacción fue inmediata. Varias personas sacaron sus teléfonos, sin duda para pedirles a sus asistentes que concertaran citas. Isabella Torres me miró desde el otro lado de la sala, y me hizo un sutil gesto de aprobación. Reconocía una jugada de poder cuando la veía. Señor Hammond. Me volví hacia el subastador, que había estado observando el proceso con compostura profesional. Creo que ahora podemos reanudar la subasta,
aunque sospecho que algunos postores querrán reevaluar sus posiciones dada esta información. Al alejarme del podio, sentí un cambio en la energía de la sala. Los susurros habían adquirido un tono diferente, ya no eran de conmoción ni de escándalo, sino de cálculo y de entusiasmo. En nuestro mundo el poder lo era todo, y yo acababa de demostrar que ahora poseía más poder que cualquier otra persona en la sala. Volví a mi asiento con el camino despejado por personas ansiosas por establecer contacto visual y asentir sutilmente en señal de reconocimiento. Las mismas personas que me habían rechazado 18 meses atrás ahora estaban tratando desesperadamente de posicionarse como posibles aliados. Alexander permaneció de pie, con su rostro convertido en una máscara de furia y desesperación apenas contenidas. Sus ojos me siguieron por toda la sala y pude ver cómo luchaba por asimilar hasta qué punto lo había superado en maniobras. El hombre que una vez me había descartado por ingenuo en materia financiera ahora veía cómo su imperio se desmoronaba bajo el peso de mi brillantez estratégica. Cuando me acomodé en mi asiento, sentí el peso satisfactorio del momento. No se trataba de una simple venganza, sino de una inversión total del poder, ejecutada con la misma precisión y atención al detalle que una vez me había convertido en uno de los principales banqueros de inversión de la ciudad. No solo había recuperado mi posición, la había trascendido, convirtiéndome en algo mucho más poderoso de lo que Alexander jamás hubiera imaginado que podría ser. La sala de subastas se había transformado en un teatro de alianzas cambiantes, en el que cada mirada, movimiento y conversación susurrada tenía el peso de un cálculo. Mientras me sentaba en mi asiento cuidadosamente elegido, observé cómo las consecuencias de mi anuncio se extendían por la élite inmobiliaria de San Francisco como olas en un estanque agitado. Cada círculo de impacto era más revelador que el anterior. Alexander permaneció inmóvil en su sitio, su habitual presencia imponente disminuida por la conmoción de mi revelación. Su teléfono vibraba sin cesar, sin duda, eran llamadas de socios, inversores y acreedores que exigían explicaciones inmediatas. Observé cómo revisaba la pantalla y cómo su rostro se iba poniendo cada vez más pálido con cada notificación. El hombre que alguna vez había manejado su teléfono como un cetro, destruyendo carreras y fortunas con una sola llamada, ahora lo miraba como si fuera una granada activa. La transformación de Victoria fue quizás la más reveladora. La mujer que había ocupado mi lugar con aire de suficiencia, tanto en la vida de Alexander como en nuestros círculos sociales, ahora estaba ligeramente apartada de él, su lenguaje corporal gritaba desconexión. Ya estaba elaborando su estrategia de salida, podía verlo en la forma en que agarraba su bolso de diseñador, en cómo sus ojos se movían rápidamente entre los personajes poderosos de la sala, evaluando posibles líneas de salvación. La ironía no se me escapó, ella ya estaba planeando su escape de la misma trampa que una vez me había atrapado a mí. Me llamó especialmente la atención la reacción de James Morrison. Mi ex colega se había situado estratégicamente cerca de la barra, con la corbata ligeramente suelta, un detalle revelador para un hombre que se enorgullecía de su impecable presentación. Estaba hablando. Rápidamente se puso a hablar por teléfono, con la mano libre haciendo gestos de la misma manera agitada que recordaba de nuestros días cerrando acuerdos difíciles. A través de mi red de fuentes, sabía exactamente a quién estaba llamando, su contacto en Goldman Sachs, tratando desesperadamente de salvar su reputación antes de que las consecuencias destruyeran sus perspectivas de carrera cuidadosamente cultivadas. Sarah Cavanaugh demostró ser fiel a su naturaleza, demostrando por qué había sobrevivido a múltiples caídas del mercado y convulsiones en la industria. A los pocos minutos de mi anuncio, ella había orquestado una separación sutil pero clara del círculo íntimo de Alexander, posicionándose más cerca de mi lado de la sala. Sus habilidades para establecer contactos eran legendarias y observé con silenciosa diversión cómo se las arreglaba para abrirse paso entre la multitud. Sus conversaciones susurradas sin duda reescribían la historia para minimizar su alianza previa con Alexander. La transformación de Timothy Walsh fue igualmente fascinante. El multimillonario tecnológico que había respaldado varias de las empresas recientes de Alexander ahora estaba cerca de la salida de emergencia, su habitual actitud confiada había sido reemplazada por un pánico apenas disimulado. Sus dedos volaban sobre el teclado de su teléfono, probablemente dando instrucciones a su equipo de abogados para que encontraran cualquier forma posible de desenredar sus inversiones del imperio en ruinas de Alexander. Por mi investigación, sabía que sus asociaciones eran profundas y que cada acuerdo cuestionable se convertía en un riesgo potencial. Isabella Torres, la astuta empresaria que siempre ha existido, ya había empezado a tomar medidas.
Me miró desde el otro lado de la sala y levantó su copa. En un sutil saludo, su expresión transmitía tanto una felicitación como una oferta de alianza futura. De todas las personas en la sala, ella era la única que había mantenido la compostura, reconociendo mi revelación no como una catástrofe, sino como una oportunidad para un realineamiento estratégico. El personal de la subasta se apiñó cerca del podio con una clara incertidumbre en su lenguaje corporal. Jeffrey Hammond, a pesar de sus años de experiencia en subastas de alto riesgo, parecía inseguro sobre si debía seguir adelante con los lotes restantes. Las próximas propiedades ahora tenían diferentes implicaciones, cada una de ellas era una pieza potencial en el juego más grande de poder e influencia que yo acababa de redefinir. Robert Freeman, el ejecutivo bancario, había adoptado un interesante tono grisáceo. Su puesto en Pacific West Bank sería una de las primeras víctimas de mi adquisición. Los informes de diligencia debida que había ordenado ya estaban siendo procesados, cada uno de ellos diseñado para exponer los atajos que había tomado y los descuidos que había cometido. Al servicio de los planes de Alexander, su carrera basada en el cumplimiento silencioso de las demandas de hombres poderosos estaba a punto de convertirse en una historia con moraleja en los círculos reguladores. Marcus Blackwood, el confidente de Alexander desde hacía mucho tiempo, demostró tener un notable instinto de supervivencia. Ya se había distanciado de su antiguo amigo, y estaba enfrascado en lo que parecía ser una conversación intensa con su abogado. Los partidos de tenis y las reuniones privadas en clubes que habían cimentado su amistad ahora parecían reliquias de una era pasada, reemplazadas por la dura realidad de una posible exposición legal. Los promotores inmobiliarios más jóvenes que estaban en la sala, aquellos que en su día habían admirado a Alexander como mentor y modelo de éxito, ahora estaban reunidos en pequeños grupos con expresiones que mezclaban conmoción y cálculo. No solo estaban presenciando la caída de un hombre poderoso, sino la reestructuración de la misma estructura de poder que habían esperado escalar. Las lecciones que sacaron de ese día probablemente influirían en sus carreras durante años. Noté que Michael Davidson, el abogado de Alexander, preparaba metódicamente su maletín, con movimientos precisos y controlados a pesar del caos que lo rodeaba. Como uno de los mejores abogados inmobiliarios de San Francisco, comprendía mejor que la mayoría las implicaciones de lo que acababa de suceder. El ligero temblor en sus manos mientras ordenaba sus documentos sugería que ya se estaba preparando para las inevitables batallas legales que se avecinaban. A través de los ventanales, que iban desde el suelo hasta el techo, pude ver a varias personas que habían salido al patio del hotel, ocupadas en llamadas telefónicas urgentes. Sus gestos y expresiones contaban una historia de control de daños y rápido reposicionamiento. La noticia de mi toma de posesión repercutiría en la comunidad empresarial de San Francisco y causaría temblores en las salas de juntas y las oficinas ejecutivas de toda la ciudad. Incluso el personal del hotel se había dado cuenta del cambio en la dinámica de poder. Los camareros que habían estado circulando con bebidas y canapés, ahora orientaban sus movimientos hacia mi sección de la habitación, reconociendo inconscientemente el nuevo centro de gravedad del espacio. Era un detalle sutil, que decía mucho sobre la rapidez con la que las estructuras de poder se adaptan a las nuevas realidades. Victoria hizo como si mirara su reloj, sus movimientos eran deliberadamente casuales pero delataban una urgencia subyacente. Reconocí la mirada en sus ojos, la misma que había tenido cuando comencé a comprender la verdadera naturaleza del carácter de Alexander. Estaba calculando sus opciones, sopesando los costos de la lealtad contra los beneficios de la autopreservación. La pulsera de diamantes que llevaba en la muñeca, tan parecida a la que Alexander me había regalado durante nuestro matrimonio, reflejaba la luz cuando se movía, un brillante recordatorio de cómo la historia se repite. La habitación se había convertido en un cuadro vivo de causa y efecto, en el que la reacción de cada persona desencadenaba respuestas en los demás, creando una compleja red de relaciones y lealtades cambiantes. La fachada cuidadosamente conservada de los negocios civilizados se había resquebrajado, revelando la cruda dinámica del poder y la supervivencia que siempre había acechado bajo la superficie de nuestro mundo pulido. El resto de la subasta transcurrió como una sinfonía de destrucción cuidadosamente orquestada. Cada lote era un clavo más en el ataúd del imperio de Alejandro. Cuando cayó el mazo final, recogí mis pertenencias con deliberada precisión, cada movimiento era una declaración de poder controlado. Había llegado el momento de la demostración física de mi victoria, una serie de movimientos cuidadosamente planificados que consolidarían mi transformación de víctima a vencedora a los ojos de la élite inmobiliaria de San Francisco.
Me puse de pie alisando mi blazer Chanel con la misma atención al detalle que había caracterizado mi viaje de venganza de 18 meses. Mi maletín Hermès, una adquisición reciente que reemplazó al que Alexander me había dado durante nuestro matrimonio, se sentía sólido en mi mano, cargado con documentos que cambiarían el panorama inmobiliario de la ciudad. La atención de la sala siguió mis movimientos mientras me dirigía hacia la salida. Mi camino me llevó deliberadamente más allá de la posición de Alexander. Él seguía allí con su anterior confianza destrozada, luciendo de alguna manera disminuido con su traje a medida. Cuando me acerqué hizo un movimiento como si fuera a hablar, pero lo interrumpí con una sola mano levantada, el mismo gesto despectivo que una vez había usado conmigo durante las reuniones de la junta directiva. Su oficina recibirá noticias del equipo legal de Morrison Global Ventures. La hora, dije, mi voz se escuchó lo suficientemente lejos como para llegar a los grupos de observadores interesados más cercanos. Te sugiero que despejes tu agenda para los próximos días. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie en la sala. El alumno se había convertido en el maestro, la víctima ahora era la vencedora. Pasé junto a él sin esperar una respuesta, el taconeo de mis tacones contra el mármol creaba un ritmo que parecía hacer eco de los latidos de mi corazón triunfante. Victoria ya había desaparecido, sin duda haciendo llamadas para asegurar su propia posición tras los acontecimientos del día. Afuera del Four Seasons, mi chofer me sostenía la puerta de un elegante Maybach negro, un auto elegido específicamente porque era el modelo que Alexander siempre había codiciado pero que nunca había logrado adquirir. Mientras me acomodaba en el interior de cuero, saqué mi teléfono e inicié la siguiente fase de mi plan. Inicia la secuencia, le ordené a mi jefe de operaciones, sabiendo que en toda la ciudad, equipos de abogados y ejecutivos se estaban movilizando para asegurar mi victoria. El coche se deslizó por las calles de San Francisco, pasando por edificios que ahora pertenecían a mi imperio. Cada propiedad que pasamos contaba una historia de planificación cuidadosa y adquisición estratégica. Giramos hacia California Street, donde se alzaba la sede del Pacific West Bank como testimonio de mi decisión más ambiciosa, la adquisición de uno de los principales prestamistas de Alexander. La fachada de cristal del edificio reflejaba el sol de la tarde y sus ventanas atestiguaban el cambio de poder que ahora estaba enviando ondas de choque a través del distrito financiero de la ciudad. Llévame a la torre Millennium, le ordené a mi chofer. El rascacielos de lujo había sido el orgullo y la alegría de Alexander, el ático su símbolo de éxito. Pero ahora, a través de una serie de complejas maniobras financieras, la empresa de administración del edificio estaba bajo mi control. Cuando llegamos a la entrada, vi que el equipo de seguridad se ponía firme. Ya habían sido informados sobre el cambio de propietario. El ascensor privado nos llevó sin problemas al piso superior, donde se encontraba la oficina personal de Alexander, que ocupaba un lugar privilegiado con vistas panorámicas a la bahía. Entré en el espacio que alguna vez había sido su santuario y observé las costosas obras de arte y los muebles personalizados que pronto serían reemplazados. Mi equipo ya estaba allí, dirigido por Emma Chen, mi nueva directora de operaciones. Todo va según lo previsto, informó Emma, entregándome una tableta que muestra actualizaciones en tiempo real de nuestras operaciones de adquisición. Los equipos de revisión bancaria están en marcha y ya hemos iniciado auditorías de todas las transacciones sospechosas. El Departamento Legal ha presentado la documentación preliminar para las transferencias de propiedades y el Departamento de Relaciones Públicas está manejando la narrativa con los principales medios de comunicación. Me acerqué a los ventanales que iban del suelo al techo y contemplé la vista que Alexander había utilizado en su día para intimidar a los visitantes y a los socios comerciales. La ciudad se extendía a mis pies, un laberinto de oportunidades y juegos de poder que ahora yo controlaba. Mi reflejo en el cristal mostraba a una mujer transformada, ya no era la ingenua banquera de inversiones que había confiado en su marido, sino una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. Comienza con las renovaciones de inmediato, ordené volviéndome hacia Emma, quiero que todo rastro de la administración anterior se borre antes de fin de semana. La nueva junta necesitará instalaciones adecuadas para nuestra primera reunión. El simbolismo de reclamar su espacio personal, de transformarlo en la sede de mi propio imperio, fue un mensaje que resonaría en toda la comunidad empresarial de San Francisco. Mi teléfono vibraba con actualizaciones de varios miembros del equipo, bufetes de abogados que confirmaban la presentación de múltiples demandas contra las empresas de Alexander, bancos que iniciaban revisiones de sus cuentas y empresas de administración de propiedades que transferían el control a mis organizaciones.
Cada notificación era otra hebra en la red que había tejido, otro paso en el desmantelamiento completo de su mundo. El sol se estaba poniendo sobre la bahía, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa que se reflejaban en los edificios circundantes. Observé cómo las luces empezaban a parpadear por toda la ciudad, cada una de ellas una pieza potencial de mi imperio en expansión. El peso del momento se apoderó de mí. Esto fue más que una venganza, fue una reestructuración completa del poder en el mundo inmobiliario de San Francisco. Emma se acercó con otra tableta, esta mostraba transmisiones en vivo de las cámaras de seguridad en el vestíbulo del edificio. Vi cómo los artículos personales de Alexander eran retirados de la entrada de su ascensor privado, su espacio de estacionamiento exclusivo ya había sido reasignado, su acceso de seguridad fue revocado. El borrado físico de su presencia se estaba produciendo en tiempo real. Cada eliminación era un paso simbólico para reclamar este espacio como propio. Los contratistas están listos para comenzar las renovaciones, informó Emma. Ya hemos seleccionado nuevas obras de arte, muebles y elementos de diseño que se alinean con la estética de Morrison Global Ventures. Los planos que presentó mostraban una transformación completa del espacio. Las maderas oscuras y la energía masculina que Alexander había preferido desaparecerían y serían reemplazadas por un diseño moderno y sofisticado que reflejara mi visión del futuro. Me acerqué a su antiguo escritorio, una monstruosidad enorme de maderas raras y accesorios de latón, y pasé el dedo por su superficie. Haz que lo donen a la sociedad histórica, le ordené, junto con el resto de sus muebles. Todo aquí necesita ser reemplazado. El simbolismo de donar sus preciadas posesiones a un museo no era sutil, su época ya era oficialmente historia. El ascensor sonó y mi equipo de seguridad entró con el ex jefe de operaciones del edificio. Parecía nervioso con la corbata un poco torcida, mientras llevaba una caja que contenía llaves maestras, códigos de seguridad y tarjetas de acceso. Señora Morrison, empezó, pero lo corregí inmediatamente. Señora Morrison, dije con firmeza. Y sí, necesitaré que me transfieran todo de inmediato. Mi equipo se encargará de los protocolos de seguridad desde aquí. El hombre asintió rápidamente entendiendo que su puesto, como todo lo demás en este edificio, estaba ahora bajo revisión. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, me quedé en lo que ahora era mi oficina, sintiendo el peso de mi victoria a mi alrededor. La ocupación física de este espacio, este símbolo de poder en el mundo inmobiliario de San Francisco, fue el mensaje más claro que pude enviar a todos los que alguna vez dudaron de mí. Cada cambio, cada renovación, cada eliminación de la influencia de Alexander fue otro paso en el establecimiento de mi nueva realidad. Tomé mi teléfono una última vez ese día y marqué un número que había memorizado hacía mucho tiempo pero que nunca había usado. La línea privada de Alexander sonó 3 veces antes de que saliera el contestador automático. Se han cambiado las cerraduras, dije simplemente antes de terminar la llamada. En nuestro mundo de propiedad y poder, algunos mensajes no necesitaban más explicaciones. La semana siguiente a mi toma de posesión se desarrolló como una actuación magistralmente coreografiada, en la que cada día se producían novedades que consolidaban aún más mi posición como la figura más poderosa del sector inmobiliario de San Francisco. Había trasladado mi base de operaciones a la oficina del ático de la Millennium Tower, transformada ahora en un centro de mando desde el que organizaba el desmantelamiento sistemático de la influencia restante de Alexander. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales que iban del suelo al techo y proyectaba largas sombras sobre mi nuevo escritorio, una pieza elegante y moderna fabricada en cristal y acero que encarnaba a la perfección la transparencia que aportaba a una industria plagada desde hacía tiempo de acuerdos secretos y agendas ocultas. Ante mí se encontraban los informes de la mañana, análisis detallados de adquisiciones de propiedades, registros bancarios y posiciones de mercado que describían una imagen de mi imperio en crecimiento. Emma entró con su habitual eficiencia, tableta en mano y lista para nuestra sesión informativa matutina. Los equipos de auditoría han completado su revisión preliminar de la cartera de préstamos de Pacific West Bank, comenzó abriendo hojas de cálculo detalladas. Han identificado 37 casos de prácticas crediticias cuestionables, todas ellas relacionadas con las diversas empresas de Alexander. Las cifras contaban una historia de manipulación sistemática, que ahora serviría como prueba en las múltiples investigaciones que se estaban iniciando. Bebí un sorbo de mi espresso matutino, servido en una delicada taza de la misma colección de Hermès de la que Victoria había alardeado una vez en actos benéficos. ¿Cómo van las transiciones de propiedades?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta.
En nuestro mundo, preguntar a menudo tenía más que ver con enviar un mensaje que con buscar información. Emma respondió sin problemas. Hemos completado el cambio de administración en 15 de las principales propiedades. Las 7 restantes se trasladarán a finales de la semana. Hizo una pausa y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El grupo hotelero Península ya se ha puesto en contacto con ellos para hablar de posibles oportunidades de asociación. Al parecer, están ansiosos por distanciarse de sus acuerdos anteriores con Alexander. La mención del grupo Península generó una satisfacción particular. Habían sido de los primeros en rechazarme durante mi supuesta caída. Ahora prácticamente me rogaban que los entrevistara. Tomé nota mental de dejarlos esperar otra semana antes de que mi oficina me respondiera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Li Wei desde Hong Kong. La diferencia horaria significaba que ya estaba delante de nosotros, lidiando con la reacción del mercado asiático a mi poder. Play. Nuestros socios en Singapur están muy impresionados, decía su mensaje. Están interesados en ampliar nuestra colaboración para incluir propiedades en el mercado asiático. Otra puerta que se abre, otra oportunidad que surge de las cenizas de mi vida anterior. Sonó el intercomunicador y se escuchó la voz de mi asistente. Señora Morrison, Sarah Cavanaugh está aquí a las 9 en punto. Justo a tiempo. Sarah había sido una de las primeras en comunicarse después de mi revelación en la subasta, ansiosa por realinearse con la nueva estructura de poder. Me tomé un momento para ajustar mi posición, asegurándome de que la luz de la mañana cayera en el lugar correcto, creando la silueta imponente que había cultivado cuidadosamente. Hazla pasar, ordené notando lo diferente que se sentía esto de nuestras interacciones anteriores, cuando ella había sido la que ejercía el poder y la influencia. Sarah entró con su gracia habitual, pero pude ver la energía nerviosa debajo de su exterior pulido. Me fijé en que llevaba el bolso de Prada, modelo de la temporada pasada, un poco demasiado apretado, y su sonrisa era demasiado ansiosa. Catherine, empezó usando mi nombre de pila como si todavía fuéramos las amigas íntimas que habíamos sido antes. Gracias por recibirme, hice un gesto. En la silla que estaba frente a mi escritorio, su altura ligeramente inferior era otro sutil recordatorio de nuestra nueva dinámica. Supongo que estás aquí para hablar del proyecto de desarrollo del distrito Marina, dije, en lugar de preguntar. El proyecto había sido una de sus principales inversiones, una que Alexander había ayudado a financiar a través de medios ahora cuestionables. Sí, bueno, se movió ligeramente en su asiento. Esperaba que pudiéramos hablar sobre una posible reestructuración del acuerdo de propiedad. Dados los cambios recientes, se quedó callada, dejando las implicaciones en el aire. Abrí una carpeta en mi tableta, que mostraba un análisis detallado de la financiación del proyecto. Nuestra auditoría muestra algunos patrones interesantes en la financiación inicial, noté, mientras observaba cómo su compostura vacilaba levemente. Tal vez deberíamos empezar por ahí. La reunión duró exactamente 30 minutos, durante los cuales le expliqué las condiciones que le impondría para permitirle mantener una participación en el proyecto. Cada condición era un recordatorio cuidadosamente elaborado de nuestras nuevas posiciones. Su papel sería mínimo, sus ganancias limitadas y sus decisiones sujetas a mi aprobación. La mujer que una vez me había expulsado de su círculo social ahora estaba prácticamente agradecida por la oportunidad de ser un actor secundario en mi mundo. Cuando Sarah se fue visiblemente aliviada por haber rescatado algo de los escombros de su alianza con Alexander, Emma regresó con actualizaciones de nuestro equipo legal. Las agencias reguladoras han lanzado oficialmente su investigación sobre las prácticas bancarias de Alexander, informó. Están particularmente interesados en la documentación que les proporcionamos sobre las transacciones inmobiliarias en Pacific Heights. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad que se estaba convirtiendo rápidamente en mi dominio. Abajo los equipos de construcción ya estaban trabajando en una de mis adquisiciones más recientes, una propiedad inmobiliaria de primera que Alexander había intentado conseguir durante años. El sonido de sus máquinas se elevaba como una sinfonía de progreso y cambio. ¿Cuál es el estado del proyecto de conversión de Nab Hill?, pregunté, aunque los informes detallados ya estaban en mi sesión informativa matutina. El proyecto convertir un hotel histórico en condominios de lujo había sido el sueño de Alexander durante años. Ahora se completará bajo mi dirección y cada detalle reflejará mi visión en lugar de la suya. Emma sacó los archivos pertinentes. Los planos arquitectónicos se han revisado de acuerdo con sus especificaciones.
La sociedad histórica aprobó nuestras modificaciones y los contratistas están listos para comenzar la semana que viene. Hizo una pausa y luego agregó: el ático que Victoria había estado diseñando para sí misma ha sido completamente rediseñado. Los nuevos planes incorporan sus sugerencias para un centro de bienestar comunitario. A ninguno de nosotros se nos escapó la ironía de transformar lo que habría sido la casa de ensueño de Victoria en un espacio público. En nuestro mundo esos gestos tenían un peso que iba mucho más allá de sus implicaciones prácticas. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez con noticias de nuestra división bancaria. La revisión de las cuentas de Alexander había descubierto exactamente lo que yo esperaba, un patrón de posiciones apalancadas e inversiones riesgosas que ahora serían su perdición. Cada descubrimiento era otro hilo que se extraía del tapiz de su vida anterior, otra pieza de evidencia que garantizaría que su caída en desgracia fuera permanente. Le ordené a Emma que se reuniera mañana. Es hora de implementar la segunda fase de nuestro plan de expansión. La reunión reuniría a los jefes de todas las propiedades y empresas que había adquirido recientemente, muchos de ellos antiguos aliados de Alexander, que rápidamente habían prometido su lealtad a la nueva estructura de poder que yo representaba. A medida que transcurría el día, recibí actualizaciones periódicas de varios equipos, las transiciones de administración de propiedades avanzaban sin problemas, las revisiones bancarias descubrían más evidencia de prácticas cuestionables, los preparativos legales avanzaban para múltiples demandas civiles. Cada informe era otro ladrillo en la base de mi nuevo imperio construido, no sobre las arenas movedizas de la manipulación y el fraude, sino sobre la base sólida del pensamiento estratégico y las prácticas comerciales legítimas. Un mes después de la subasta, todo había cambiado. Me encontraba en mi oficina privada mientras el sol se ponía sobre la bahía de San Francisco, arrojando un resplandor dorado sobre la ciudad. Ahora controlaba eficazmente a la mujer reflejada en las ventanas del piso al techo, que apenas se parecía a la que había huido avergonzada. Hace 18 meses, las similitudes físicas estaban allí, la misma altura, los mismos rasgos, pero todo lo demás se había transformado. Mi teléfono vibró con otra actualización de los equipos financieros que se encargaban del desmantelamiento del imperio de Alexander. Cada notificación representaba otra parte de su mundo que se desmoronaba, otro activo que se redistribuía, otro socio que abandonaba el barco. Pero estas actualizaciones ya no brindaban la satisfacción intensa que antes. En lugar de esa necesidad de venganza, había surgido algo más profundo, una profunda comprensión de mi propio poder que trascendía cualquier deseo de destruir simplemente lo que él había construido. Emma entró con la sesión informativa de la tarde, su presencia, un recordatorio de lo lejos que había llegado desde los días en que trabajaba sola, impulsada únicamente por la necesidad de venganza. La última de las transferencias de propiedad se ha completado, informó, colocando una cartera de cuero sobre mi escritorio. Morrison, Global Ventures ahora controla oficialmente el 68% de los bienes raíces de lujo en el distrito financiero. Asentí, recordando una época en la que esas noticias me habrían llenado de un placer vengativo. Ahora se sentía más como la confirmación de algo que ya sabía, que no solo había sobrevivido a la traición de Alexander, sino que la había superado por completo. ¿Cuál es el estado de la iniciativa de desarrollo comunitario?, pregunté, volviendo mi atención al proyecto que había ocupado cada vez más mis pensamientos. Emma sacó los documentos pertinentes en su tableta. La conversión de la propiedad de Pacific Heights en unidades de vivienda asequibles está avanzando antes de lo previsto. El consejo local quedó particularmente impresionado con la inclusión del centro educativo y las instalaciones de capacitación laboral. Este proyecto, que transformaba lo que habría sido otro desarrollo de lujo en algo que realmente podría beneficiar a la comunidad, representaba todo lo que había aprendido sobre la verdadera naturaleza del poder. No se trataba solo de adquisición y control, sino de la capacidad de generar cambios significativos. Me acerqué a mi escritorio y pasé los dedos por su superficie lisa. La moderna construcción de vidrio y acero había reemplazado la pesada monstruosidad de madera de Alexander, de la misma manera que mis transparentes prácticas comerciales habían reemplazado su red de acuerdos secretos y agendas ocultas. Programe una reunión con los asesores educativos. Para la próxima semana, di instrucciones. Quiero participar directamente en el desarrollo de los programas de capacitación. No se me escapó la ironía de que mi búsqueda de venganza me había llevado a descubrir un propósito mucho más significativo que la mera retribución. Cada decisión que tomaba ahora conllevaba el peso de una responsabilidad mayor que mi propia reivindicación.
Mi teléfono, iluminado con un mensaje de Liwei, vio el anuncio sobre el proyecto de desarrollo comunitario. Por eso creí en ti desde el principio. Sus palabras me hicieron recordar aquel día lluvioso en Hong Kong, cuando no solo me había ofrecido apoyo financiero, sino algo mucho más valioso, creer en mis capacidades cuando yo casi había perdido la fe en mí misma. Victoria se había puesto en contacto conmigo a principios de semana. Su mensaje era un intento cuidadosamente redactado de posicionarse como una aliada en lugar de una enemiga. Yo había dejado el mensaje sin respuesta, no por despecho, sino porque reconocí que ella, como tantas otras, seguía jugando el viejo juego del poder y la influencia que yo había dejado atrás. La luz del atardecer pintaba sombras en la oficina mientras yo revisaba los planes para mi próxima gran iniciativa, una revisión integral de cómo los desarrollos inmobiliarios de lujo podrían incorporar beneficios comunitarios sin sacrificar la rentabilidad. Era el tipo de proyecto que habría parecido imposible en mi vida anterior, cuando el éxito se medía únicamente en dólares y metros cuadrados. Hay una cosa más, dijo Emma sacando un documento final. La abogada de Alexander se puso en contacto conmigo para hablar de un posible acuerdo. Hizo una pausa para evaluar mi reacción. Están ofreciendo entregar el control de las propiedades restantes a cambio de abandonar las investigaciones pendientes. Sentí una sonrisa en mis labios, no de triunfo sino de comprensión. Envíenles nuestra respuesta estándar sobre cumplimiento normativo y obligaciones legales. Respondí. La mujer que fui hace 18 meses habría saboreado este momento de victoria absoluta. Ahora lo reconocía como otra decisión empresarial más, una que se tomaría en función de lo que sirviera al bien común en lugar de a la satisfacción personal. Desde mi escritorio volví a acercarme a las ventanas y observé cómo las luces empezaban a parpadear en toda la ciudad. Cada una de ellas representaba una historia, una vida, un potencial de cambio. Mi reflejo mostraba algo más que una empresaria exitosa. Mostraba a alguien que había aprendido que el verdadero poder no reside en destruir a los demás, sino en construir algo significativo a partir de las cenizas de la destrucción. Llegó el informe vespertino del equipo de seguridad, que detallaba las actualizaciones habituales sobre el acceso al edificio y los registros de visitantes. Enterrada en el medio había una nota que decía que habían visto a Alexander salir de su última oficina en la ciudad, llevando cajas a su coche. Hace un año, esta imagen me habría llenado de alegría vengativa. Ahora apenas me resultaba relevante para el camino que debía seguir. Emma se aclaró la garganta suavemente. La junta directiva de la Fundación Educativa está esperando su aprobación final sobre el programa de becas. Parámetros. Esta iniciativa, que utiliza las ganancias de mi imperio inmobiliario para financiar la educación de estudiantes desfavorecidos, representaba todo lo que había aprendido sobre el verdadero significado del éxito. Recogí la propuesta y noté que mis manos ya no temblaban por la emoción reprimida al manipular documentos que afectarían el mundo de Alexander. En cambio se movían con el firme propósito de alguien que entiende que cada decisión tiene un peso que va más allá de la victoria o la derrota personal. Programe una cena con Isabella Torres la próxima semana. Le di instrucciones a Emma. Quiero hablar sobre la posibilidad de ampliar la iniciativa educativa AAT para que incluya sus propiedades hoteleras. Isabella, a diferencia de muchos otros, reconoció desde el principio que mi transformación era algo más que una venganza. Sus recientes propuestas de colaboración se centraban en el desarrollo sostenible y el impacto en la comunidad, más que en el mero beneficio económico. Cuando cayó la noche sobre San Francisco, recogí mis cosas y me preparé para salir. La oficina, que en su día había sido un símbolo de mi triunfo sobre Alexander, se había convertido en algo completamente distinto, un lugar donde se podía iniciar un cambio real, donde se podía ejercer el poder no para obtener beneficios personales, sino para lograr un impacto significativo. Mi chofer me esperaba con el auto, listo para llevarme no al lujoso ático que Alexander había codiciado alguna vez, sino a mi modesto pero elegante apartamento en Hayes Valley. Lo había elegido no por su prestigio, sino por su proximidad a la comunidad que estaba trabajando para mejorar. La mujer que alguna vez había medido el éxito en metros cuadrados y marcas de diseñador se había convertido en alguien que comprendía que el verdadero poder reside en la capacidad de generar cambios positivos. Las luces de la ciudad se difuminaban frente a las ventanillas del coche mientras conducíamos, y cada farola iluminaba un camino muy distinto del que yo había elegido originalmente. Mi viaje había comenzado como una búsqueda de venganza, pero me había llevado a algo mucho más valioso, a comprender quién era yo realmente y lo que era capaz de lograr.
6 meses después de la subasta que había transformado el panorama inmobiliario de San Francisco, me encontraba en el podio del recientemente renovado Centro Morrison para el Desarrollo Comunitario, que antes era la preciada adquisición de Alexander en Pacific Heights. Por la mañana, el sol se filtraba a través de los amplios ventanales, iluminando los rostros de los cientos de asistentes que se habían reunido para la ceremonia inaugural del centro. No me pasó inadvertida la simetría del momento. La misma propiedad que alguna vez había simbolizado la codicia de Alexander se había transformado en un faro de esperanza y oportunidad para la comunidad. El público representaba una muestra representativa de la sociedad de San Francisco, líderes comunitarios, empresarios, ejecutivos, defensores de la educación y residentes de los barrios circundantes. En la primera fila se sentaba Li Wei, que había volado desde Hong Kong específicamente para este evento. Su presencia me recordó lo mucho que había avanzado desde aquel día lluvioso en el que me había ofrecido por primera vez su apoyo y su fe en mi potencial. Hace 2 años comencé mi discurso y mi voz se oyó con claridad en el auditorio de Última Generación. Aprendí una verdad fundamental sobre el poder y el propósito. Los rostros que tenía ante mí estaban atentos, muchos de ellos eran las mismas personas que habían presenciado mi supuesta caída y posterior ascenso. El verdadero éxito no se mide por lo que adquirimos, sino por lo que creamos. Desde mi posición en el escenario, pude ver a Isabella Torres asintiendo con aprecio. Nuestra asociación había evolucionado mucho más allá de la alianza comercial inicial, y floreció en una colaboración que estaba redefiniendo la forma en que las propiedades de lujo podían ser rentables y tener un propósito. Los programas educativos que habíamos implementado en nuestras propiedades combinadas ya estaban mostrando resultados prometedores. Sarah Cavanaugh estaba sentada varias filas más atrás, con una expresión que combinaba respeto y arrepentimiento. Recientemente me había hablado de invertir en la iniciativa de desarrollo comunitario, una decisión que demostraba que ella también estaba empezando a comprender que las antiguas formas de hacer negocios necesitaban evolucionar. Había aceptado su inversión, no por perdón, sino porque cada aliado en esta nueva misión importaba más que los viejos rencores. Hoy, continué señalando el edificio que nos rodeaba, no estamos simplemente abriendo un centro comunitario, estamos lanzando un nuevo modelo de cómo el desarrollo inmobiliario puede servir como catalizador para un cambio positivo. Los planos que se mostraban en las pantallas detrás de mí mostraban no solo este centro, sino 5 desarrollos más planificados en toda la ciudad, cada uno diseñado para combinar un negocio rentable con un impacto comunitario significativo. Emma estaba sentada entre bastidores con una tableta en la mano, siguiendo la cobertura en directo del evento. La narrativa de los medios había cambiado drásticamente en los últimos 6 meses, desde historias sensacionalistas sobre juegos de poder en el sector inmobiliario hasta una cobertura en profundidad de nuestro enfoque innovador en el desarrollo urbano. El titular del Financial Times de la mañana decía, Morrison Global Ventures, redefiniendo el éxito en el sector inmobiliario. Mientras describía nuestros planes para el futuro, los programas de capacitación laboral, las iniciativas educativas, los espacios de incubación de pequeñas empresas, vi a James Morrison deslizándose hacia la parte trasera del auditorio. Su presencia era otra señal de cuán profundamente se había transformado la industria. Recientemente había intentado implementar programas similares enfocados en la comunidad en sus propios desarrollos, y finalmente había comprendido que el futuro del sector inmobiliario no estaba en el lujo exclusivo, sino en la prosperidad inclusiva. La verdadera medida del éxito, dije, casi al final de mi discurso, no reside en lo que construimos para nosotros mismos, sino en lo que creamos para los demás. Las palabras resonaron en el espacio, cargando el peso de la sabiduría ganada con esfuerzo. Había aprendido esta lección a través del fuego y la transformación a través del viaje desde la búsqueda de venganza hasta la búsqueda de un propósito. Las noticias de la mañana habían dado la noticia final de la declaración de quiebra de Alexander. La información había llegado a mi escritorio sin despertar ninguna de las emociones que antaño podría haber provocado. Su caída ya no era la victoria que yo saboreaba. En cambio, mi satisfacción vino de saber que cada propiedad que había perdido estaba siendo transformada en algo que servía a un propósito mayor. Victoria se había mudado a Londres, según las páginas de la sociedad. Su partida de San Francisco había sido silenciosa, marcada solo por una breve nota en la que expresaba su esperanza de que algunas de nuestras iniciativas de desarrollo comunitario pudieran implementarse en los mercados europeos. Le había transmitido su mensaje a nuestro equipo de desarrollo internacional, reconociendo que las buenas ideas podían surgir de fuentes inesperadas.
Después de la ceremonia, organicé una pequeña recepción en el jardín de la azotea del centro, un espacio que ofrecía vistas impresionantes de la ciudad que yo había aprendido a ver desde una perspectiva completamente nueva. Liguo se acercó y levantó su copa en un sutil brindis. «Has creado algo extraordinario», observó, mientras sus ojos contemplaban el vibrante espacio que nos rodeaba. «Algo mucho más valioso que la mera venganza». Tenía razón. El imperio que había construido se extendía mucho más allá de las propiedades físicas y los activos financieros. Era un enfoque totalmente nuevo para el desarrollo inmobiliario, que demostraba que las ganancias y el propósito podían coexistir e incluso potenciarse mutuamente. El informe trimestral mostró que nuestras empresas tenían más éxito que los desarrollos de lujo tradicionales y atraían a inversores que reconocían que los proyectos sostenibles y centrados en la comunidad representaban el futuro del desarrollo urbano. Emma se unió a nosotros y nos brindó las últimas novedades sobre nuestras iniciativas en expansión. Informó que la lista de espera para los programas de capacitación laboral está creciendo y que 3 desarrolladores más se han comunicado con nosotros para implementar modelos similares en sus propiedades. Cada noticia confirmaba que no solo estábamos creando edificios, sino un movimiento. A medida que la recepción continuaba, me encontré atraída hacia el borde del jardín de la azotea, mirando hacia la ciudad que había presenciado mi transformación. San Francisco se extendía ante mí, un paisaje de posibilidades en lugar de un campo de batalla de luchas de poder. Cada edificio, cada barrio, representaba no solo el valor de la propiedad, sino también el potencial de un cambio positivo. Mi teléfono vibró con un mensaje de nuestro equipo de desarrollo. Los permisos para nuestro próximo centro comunitario habían sido aprobados antes de lo previsto. Este proyecto se construiría en el corazón de un barrio que necesitaba desesperadamente inversiones y oportunidades. El proyecto no solo incluiría capacitación laboral e instalaciones educativas, sino también viviendas asequibles y espacios para empresas locales. El SI. El sol se estaba poniendo sobre la bahía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que se reflejaban en los edificios circundantes. Mientras observaba la ciudad pasar del día a la noche, me di cuenta de que mi viaje había dado un giro completo. La mujer que una vez había buscado venganza había encontrado algo mucho más poderoso. La capacidad de crear un cambio duradero y significativo. El futuro se extendía ante mí, no lleno de la amarga satisfacción de la venganza, sino de las infinitas posibilidades del éxito impulsado por un propósito. Cada nuevo proyecto, cada comunidad impactada, cada vida cambiada era otro paso adelante en un camino que no conducía al triunfo personal, sino al progreso colectivo. Al final, no solo había recuperado mi poder, lo había redefinido por completo. Un año después de la subasta que lo había cambiado todo, me encontraba en mi oficina en lo alto de la Torre Millennium, observando los primeros rayos del amanecer pintar el horizonte de San Francisco en tonos dorados y prometedores. La mujer reflejada en la ventana me resultaba familiar y extraña a la vez. Tenía los mismos rasgos, pero una energía completamente distinta, transformada por el paso de víctima a vencedora y a visionaria. El Financial Times de la mañana estaba sobre mi escritorio, y su titular captaba el extraordinario arco de mi historia, de la bancarrota a los miles de millones, como Catherine Morrison revolucionó el mercado inmobiliario de San Francisco. Pero no fue el titular lo que me llamó la atención, sino el artículo más pequeño que aparecía a continuación, que anunciaba el lanzamiento de nuestro 10º centro de desarrollo comunitario, en un barrio que Alexander alguna vez había considerado inútil. Emma entró con ella. Su habitual eficiencia y tranquilidad, al frente de los informes matinales. Ya están disponibles los números finales del primer trimestre, anunció con un tono de satisfacción en su voz. El modelo de desarrollo integrado a la comunidad ha superado a las propiedades de lujo tradicionales en un 37%. Hizo una pausa y se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Y la última propiedad que le quedaba a Alexander fue transferida oficialmente a los administradores de la quiebra esta mañana. La noticia debería haber sido la victoria final en mi larga campaña de venganza. Pero en cambio apenas me pareció relevante. Mi atención estaba centrada en el plano que tenía sobre el escritorio, planes para un desarrollo revolucionario de uso mixto que combinaría unidades de lujo con viviendas asequibles, instalaciones educativas e incubadoras de pequeñas empresas. Ese era mi legado ahora, no la destrucción del imperio de Alejandro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Li Wei. Los inversores de Singapur y Hong Kong están preguntando por la implementación de su modelo de desarrollo comunitario en toda Asia.
The International. El interés por nuestro enfoque había crecido exponencialmente, demostrando que el beneficio y el propósito podían coexistir e incluso potenciarse mutuamente. Lo que había comenzado como una búsqueda de venganza se había convertido en un movimiento global en pro del desarrollo inmobiliario responsable. Victoria había concedido recientemente una entrevista a una revista de negocios de Londres, en la que atribuía su experiencia en San Francisco al cambio de su perspectiva sobre el desarrollo inmobiliario. Ahora estaba trabajando con iniciativas de vivienda comunitaria en el Reino Unido, demostrando que la transformación era posible para cualquiera que estuviera dispuesto a aprender de sus experiencias. Sarah Cavenagh se había convertido en una de nuestras más firmes defensoras, utilizando su considerable influencia para promover la integración de los beneficios comunitarios en los desarrollos inmobiliarios de lujo. Todos sus proyectos recientes siguieron nuestro modelo, demostrando que la vieja guardia del sector inmobiliario podía adaptarse a nuevas formas de pensar cuando se le mostraba un camino mejor. La vista desde mi oficina ahora representaba algo muy diferente de lo que había sido hace un año. Cada edificio en el horizonte ya no era simplemente una propiedad que se podía adquirir o un símbolo de poder. Era una oportunidad para crear un cambio positivo, para combinar la prosperidad con el propósito de maneras que beneficiaran a todos. Isabella Torres entró en mi oficina justo a tiempo para nuestra reunión matutina. Nuestra asociación había florecido hasta convertirse en algo que iba mucho más allá de una alianza empresarial. Estábamos impulsando un nuevo enfoque del desarrollo urbano que estaba siendo estudiado por las universidades y emulado por los desarrolladores. La Junta Directiva de la Fundación Educativa aprobó la ampliación en todo el mundo, anunció mientras se acomodaba en una de las sillas diseñadas para brindar comodidad en lugar de intimidación. Podremos duplicar el número de becas el año que viene. La fundación, financiada con las ganancias de nuestras inversiones inmobiliarias, ya había ayudado a cientos de estudiantes a acceder a oportunidades educativas que de otro modo nunca habrían tenido. James Morrison me había contactado recientemente para colaborar en proyectos futuros, y su mensaje transmitía un dejo de humildad que había aprendido al observar cómo se transformaba la industria a su alrededor. Yo había aceptado reunirme no para perdonar, sino porque cada aliado en esta misión de reestructurar el desarrollo inmobiliario importaba más que los viejos agravios. El sol de la mañana continuó su recorrido por el cielo, iluminando la ciudad a la que había llegado y que veía bajo una luz completamente nueva. Cada calle, cada edificio, cada barrio albergaba potencial no solo para generar ganancias, sino también para generar un cambio positivo. La mujer que una vez buscó venganza había encontrado algo mucho más poderoso, la capacidad de crear un impacto duradero y significativo. Emma regresó con actualizaciones de nuestra división internacional. Las alianzas asiáticas se están expandiendo más rápido de lo previsto, informó, y el mercado europeo está mostrando un fuerte interés en nuestro modelo de desarrollo integrado. Lo que había comenzado como una victoria local se había convertido en un movimiento global, demostrando que el éxito se podía medir en algo más que dólares y metros cuadrados. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez con la noticia de que el ayuntamiento había aprobado por unanimidad nuestra última propuesta de desarrollo. El proyecto transformaría un rincón olvidado de la ciudad en un vibrante centro comunitario, con viviendas asequibles, instalaciones educativas y espacios para que prosperen los negocios locales. Al contemplar la ciudad que ahora ayudaba a moldear, reflexioné sobre el extraordinario viaje que me había traído hasta allí. La bancarrota que Alexander había orquestado para destruirme se había convertido en el catalizador de mi mayor triunfo, no solo en la recuperación de mi poder, sino en el descubrimiento de una forma totalmente nueva de ejercerlo. La mujer que había entrado en esa sala de subastas un año antes, armada con planes de venganza, había sido transformada por su propia victoria. Al tratar de destruir el imperio de Alejandro, había descubierto algo mucho más valioso, la capacidad de hacer algo significativo, algo que sobreviviría a cualquier venganza personal. El sol ahora estaba alto en el cielo, su luz se reflejaba en los edificios que se erguían como monumentos no al poder personal, sino a la posibilidad de un cambio positivo. Cada propiedad de mi cartera contaba una historia que no era de venganza consumada, sino de comunidades fortalecidas, oportunidades creadas y vidas transformadas. La última página del informe de la mañana contenía una pequeña nota que alguna vez habría sido el centro de atención de mi día. Habían visto a Alexander salir de la ciudad rumbo al aeropuerto con una sola maleta, pero la noticia apenas se había registrado. Estaba demasiado concentrada en el futuro como para pensar demasiado en el pasado. Mientras me preparaba para mi siguiente reunión,
esta vez con un grupo de desarrolladores internacionales interesados en implementar nuestro modelo integrado a la comunidad. Volví a ver mi reflejo en la ventana. La mujer que me miraba no era ni una víctima ni una vencedora, sino algo mucho más poderoso, una visionaria que había transformado una tragedia personal en una oportunidad universal. El imperio que había construido no era un monumento a la venganza, sino una prueba de que el éxito podía medirse en algo más que el triunfo personal. Cada edificio, cada proyecto, cada iniciativa era un testimonio de la verdad que había descubierto a lo largo del camino, que la mayor victoria no reside en destruir lo que otros han construido, sino en crear algo que enriquezca a todos los que toca. Así el sol alcanzó su cenit, bañando la ciudad con la plena luz del día, y supe con absoluta certeza que mi viaje nunca había tenido como objetivo recuperar lo que había perdido. Se trataba de descubrir en quién podía convertirme y, en ese descubrimiento, encontrar un propósito mucho mayor que el que la venganza podría proporcionar. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te ha parecido interesante, no querrás dejarlas pasar. Simplemente haz clic y échales un vistazo, y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.